antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme en mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme en mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme en mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Bienvenidos sean todos a este culto de adoración que se transmite por medios virtuales de la Primera Iglesia Bautista de Oaxaca. Les agradecemos el que nos acompañen en esta mañana y damos gracias a Dios por sus vidas. Deseamos en el Señor que sean bendecidos, prosperados, fortalecidos y por supuesto que podamos ser todos enseñados por Dios a través de las palabras a lo largo de esta transmisión. Estamos muy contentos de alabar a Dios junto con ustedes, bendecir a Dios, cantar salmos y poder también regocijarnos en la presencia de nuestro Señor, aún desde nuestras casas, pero juntos en armonía. Les invito a que podamos iniciar por medio de una oración para así dar comienzo a nuestro culto.
Bendito Señor y Padre Santo, te damos muchas gracias en esta mañana porque tú estás con nosotros y nos permites día a día, momento a momento, observar tu misericordia manifestada en nuestras vidas, que aunque sin merecerlo tú nos otorgas, porque Señor es por gracia y no por nuestros méritos, por los cuales tú nos das, Señor, tu amor, nos das, Señor, de tu protección, de tu bondad, de tu fortaleza, y te damos muchas gracias, infinitas gracias, Señor. Sabemos que a lo largo de la semana tuvimos dificultades, sabemos que en muchas ocasiones a lo largo de estos días también tuvimos dificultades, pero glorificamos tu nombre porque siempre estás con nosotros. Siempre, Señor, te has manifestado en nuestra vida y permites que podamos crecer por medio de la lectura de tu palabra, por medio del cántico elevado a ti. Tú también nos permites saber de ti, regocijarnos en ti, morar en tu presencia, y es algo que te agradecemos porque no tenemos con qué pagar y nos reconocemos indignos ante tanto amor y misericordia. Te rogamos, Señor, que quites todo lo que estorbe para la realización de este culto, pero que también, Señor, tú permitas que podamos ser fortalecidos por medio de la palabra que hemos de escuchar. Por favor, Señor, te ruego que sea de edificación a cada uno de los que oyen esta transmisión. Bendíceles tú, bendice a tu iglesia y bendice, Señor, cada una de las actividades por emprender. Bendito sea tu nombre glorioso para siempre, porque, Señor, sabemos que en ti todo lo tenemos y sin ti, Señor, nada podemos alcanzar. En los méritos de nuestro Señor Jesucristo te agradecemos por escucharnos. Amén. Salmos 98 del verso 1 al verso 6 será la lectura que ocupemos, que leeremos para alabar a Dios y podamos analizar en su palabra y recrearnos en ella. Repito la cita bíblica, Salmos 98 del verso 1 hasta el verso 6. La palabra de Dios dice de la siguiente manera, todos juntos leamos: Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas, su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación, a vista de las naciones ha descubierto su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Cantad alegres a Jehová, toda la tierra. Levantad la voz y aplaudid y cantad salmos. Cantad salmos a Jehová con arpa y voz de cántico. Aclamad con trompetas y sonidos de bocina delante del Rey Jehová. Hermanos, entonemos ahora el himno número 6, que todo el mundo cante al Señor. La palabra de Dios dice: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Salmos 101. Leamos un verso del libro de Miqueas para que descansemos en Dios. Solamente un versículo del libro del profeta Miqueas, de su capítulo 7, en su versículo número 7. La palabra de nuestro Dios dice de la siguiente manera: Mas yo a Jehová miraré,
Esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. Nuevamente leamos este versículo. Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Queridos hermanos, descansemos en Dios a través de la oración. Depositemos únicamente en Él nuestras cargas, necesidades y ansiedades, porque Él tiene cuidado de nosotros. Así pues, los invito hoy a que inclinemos nuestros rostros en esta mañana y preparemos nuestros corazones para manifestar ese fruto de labios, gratitudes, gloria y alabanza que solo Cristo, nuestro Señor y Salvador, merecen. Oremos, hermanos. Padre Celestial, Señor, en esta mañana, Dios, te agradecemos porque nos prestas la vida, Dios, nos das la oportunidad de poder abrir nuestros ojos, Señor, de poder ver tu rostro a través de la palabra, de conocerte más, Señor, para poder amarte más, Señor. Ayúdanos, Dios, a entender lo que vamos a leer hoy, Señor, que la lección que usted ha puesto en mis labios, Padre, pueda ser de bendición para tu pueblo, para el cuerpo de Cristo, Señor, para nosotros. Ayúdanos, bendito Dios, para comprender tu palabra a medida que seguimos a Cristo y también, Padre, para que podamos vivir conforme a tu voluntad, conforme al propósito para nuestras vidas, Señor. Levanta tu voz, Señor, sobre todas las demás y sobre todas las distracciones mientras reservamos este tiempo para buscarte, Señor, como iglesia, para encontrarnos contigo, Señor. Hay muchos problemas, sí, hay una situación difícil, Padre, no podemos negarla. Pero esta es la oración por la que Jesús sacrificó su vida, Padre. No rogó para que fuésemos quitados, Padre, sino para que fuésemos fortalecidos. A través de tu palabra podemos escucharte, Señor, y en oración podemos hablar contigo, Dios. Y a través de nuestras vidas podemos responder, Señor. Bendice, Padre, pues los oídos de nuestros corazones para ser buenos oyentes y la boca de nuestras almas para poder hablar tu evangelio y vivir esa verdad, Señor, que revelas en nuestra vida cotidiana. Recuérdanos, Señor, recuérdanos que toda la Escritura señala a Jesús y que Él es sabiduría, pero también amor. Bendice nuestras mentes para estar quietos, Señor, con reverencia y listos para recibir tu palabra. Perdónanos por nuestra falta de disciplina y obediencia, pero llénanos con la esperanza de la salvación y el gozo, Padre, que nos has dado a través de tu Espíritu Santo. Porque tú nos prometes, Padre, que cuando te busquemos con todo nuestro corazón, te encontraremos, Dios. En el nombre de Jesucristo, Padre, te agradecemos y te rogamos todo esto. Amén. Cantemos, hermanos, el himno número 227, Me guía Él. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Salmos 27:11. Paso en lucha cruel, con gran bondad me guía Él, me guía Él, me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce en buen pastor. La mano quiero yo tomar, de Cristo nunca vacilar, cumpliendo con fidelidad su sabia y santa voluntad. Me guía
Amados hermanos de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Oaxaca y amigo o amiga que nos acompañas por primera vez, buen día y que Dios les bendiga. Qué alegría el poderles saludar de nuevo y darle la bienvenida a este culto de adoración. Es un gusto para nosotros poder edificar sus vidas a través de la palabra de Dios. He titulado este sermón Caminando con Dios. Caminando con Dios. ¿Qué pueden cubrir unas plumas? ¿Cuánto puede proteger unas alas? Parece que más bien poco, ¿verdad? Sin embargo, hermanos, se dice que en ocasiones los granjeros han visto que cuando un granero está en llamas por algún incendio y las gallinas con sus polluelos no pueden salir de ahí, la madre les cubre con sus alas, aunque ella también muera en el intento. Y cuentan las historias que cuando el granjero entra a ver los daños del local, a veces se han encontrado polluelos debajo de las alas de su madre y los han encontrado vivos. Una muerte dando vida. Realmente yo no soy granjero para saber si esto es cierto o no, pero lo que sí sé es que las aves tienen un cuidado exquisito con sus crías y que usan incluso todo su ser, todo su cuerpo, pero sobre todo sus alas para protegerlas de cualquiera que pretenda atacar a sus polluelos. Es decir, prefieren morir por ellos antes que ponerse a salvo ellas mismas. De la misma manera, conozco también a alguien que entregó toda su vida para salvar la mía de la quema. Es alguien que sí sabe del poder de amor y de salvación que tiene unas alas y sus plumas. Alguien, hermanos, que hoy nos dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste. Y no quisiste. Aquí está el problema serio del hombre, hermanos. Esta es la rebelión que nos destroza. Esta rebelión, hermanos, termina por matar al ser humano. ¿Y saben cuál es? No querer. No querer escuchar a aquel que nos puede y que nos quiere salvar del incendio que provoca nuestra desobediencia. Como la gallina que avisa a sus polluelos cuando viene el peligro, así es Cristo con nosotros. Todos los días a través de su palabra, todos los días a través del Espíritu Santo y de la comunión con Él, y también todos los domingos desde la atalaya de los púlpitos. Nuestra rebelión consiste en estar lejos de una protección, de unas alas que dan vida. Una rebelión por la que muchos perecen en el infierno de sus propias decisiones. Por la historia sabemos que el general romano Tito en el año 70 después de Cristo destruyó el templo y quemó la ciudad de Jerusalén. Y miles de los judíos murieron de hambre y sed y por la espada de las tropas romanas. Cristo se los había advertido. ¿Cuántas veces dijo quise y no quisiste? Esta es la meta del Señor. No solo fue una profecía para los judíos, para los que Él había sido enviado, y que sellaron su destino al no hacerle caso al Señor y cubrirse debajo de sus alas, cubrirse de la destrucción del caos y del incendio que les iba a sobrevenir, sino que también es una profecía para todos los seres humanos, porque la salvación del incendio que nos rodea, hermanos, se ha acercado. Cristo se ha acercado al hombre y Él, el hombre, no quiere
no quiere refugiarse debajo de sus alas. Cuando la gallina ve a un águila oteando desde los cielos o a cualquier otro ave capaz de arrebatar de su lado a sus polluelos, ella cacarea, alborotada y desesperada, abriendo sus alas para que sus hijos corran a refugiarse debajo de sus alas. El que no corre y se aleja, perece. ¿Cuántas veces quise y no quisiste? Ese es el lamento del Señor por nosotros, hermanos. Y ahora viene la respuesta de Jesús para el que no le hace caso. La respuesta que para nosotros se convierte en una advertencia y para cualquiera que hoy vaya a escuchar el Salmo 91. He aquí vuestra casa es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Todo el que no reconozca a Cristo como aquel bendito que viene en el nombre del Señor para salvarnos del incendio de nuestra vida, provocará entonces que su casa quede completamente desierta. Y todos necesitamos, hermanos, una casa para estar aquí, para alojar, para morar ahí. Y la necesitamos porque aunque la Escritura no los dice, nuestro corazón también lo sabe. Sabe que somos eternos y aún así seguimos siendo seres necesitados. Eternos sí, pero necesitados. Solo hay alguien que es suficiente: Dios. Nosotros no. Y no queremos aceptarlo. Ahí está la soberbia. Y ese es nuestro error, creernos suficientes. El hombre es un ser sumamente frágil. El ser humano, aunque no lo quiera reconocer y se crea poderoso, es alguien que necesita de Dios. Siempre hay algo que ama su alma y siempre hay algo que está amenazando a la vez su vida y que le puede llevar a la tumba en cuestión de segundos. Fuimos creados para ser cuidados y no quisiste. Les dijo Jesús. Nos dice Jesús. Por eso, cuando sí queremos, nos abre los ojos de sorpresa y el corazón de alegría al ver cómo nos cuida. Cuando queremos ser cuidados, sabemos que los vientos que nos son contrarios y el mar ruge alrededor nuestro, y entonces Él se levanta y hace parar el viento y el mar acá, allá, y con sorpresa nosotros decimos: ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. El mundo, y esto ha sido siempre en todas las épocas, el mundo ha estado, está y estará, y no te sorprendas, hermano. El mundo ha estado, está y estará en permanente revolución, en permanente inquietud y turbulencia. Pero los hijos de Dios que lo saben y que también saben que esas mismas olas le van a llegar a ellos, pueden estar seguros debajo de las alas del Altísimo y refugiados bajo la sombra de aquel que todo lo puede. Pero la mayoría no quiere escuchar. ¿Por qué? Porque creen que las de Dios, que sus alas poco pueden proteger y que su sombra poco puede cubrirles. Sin embargo, hermanos, Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno,
ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¿Qué puede proteger unas alas? ¿Cuánto puede cubrir una sombra? Bueno, de eso se trata, hermanos, el Salmo 91. Pues si esas alas son las del Altísimo, pueden proteger tu vida aquí y de cualquier peligro. Y si la sombra bajo la que has decidido cobijarte es la del Omnipotente, es que Dios ha decidido que mores con Él en la eternidad. Quien escribe este salmo es alguien que sin duda ha tenido una larga y dura experiencia en diferentes situaciones de peligro o en su vida diaria. Y la comunión con Dios, la comunión que este hombre ha tenido con Dios, le ha revelado cómo es su fidelidad, la fidelidad de Dios. Y todas estas duras experiencias, quien escribe este salmo no se sabe quién es, ya que no tenemos forma de averiguar el nombre de aquel poeta. Sin embargo, la tradición judía considera que cuando no se sabe el autor o no se nombra el autor en el título del salmo, este ha de ser el mismo que del salmo anterior. No es seguro, pero de ser así, pues entonces este salmo sería un salmo de Moisés y su experiencia por el desierto con toda clase de peligros lo inspiró. Versículos 1 y 2. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Bien, antes de entrar, fíjense bien, el primer verbo es habitar y está en presente, y el segundo verbo que vemos es morar y está en futuro. Por lo tanto, el que habita hoy con Él llegará a morar con Él. Eso es lo que prácticamente quiere decir, hermanos. Bien, empecemos. Dios, hermanos, no hace acepción de personas. Así que cualquiera puede habitar a su abrigo para poder llegar algún día a morar bajo su sombra. Por eso es el Salmo. Porque como Dios no hace acepción de personas, por eso el Salmo comienza con un el que habita al abrigo. Y el que puede ser cualquiera que quiera. En el versículo 1, el poeta dice que todos pueden habitar al abrigo de Dios, pero al mismo tiempo nos dice o nos da a entender que no todos lo harán. El que, lo que significa, es que solo habitarán a su abrigo el que tome la decisión de hacerlo. Dios no echará a nadie de su habitación. Si hay alguien que quiere ir a la habitación con Él, Dios entonces le aceptará.
Por eso es muy interesante ver el contraste entre esta declaración y lo que el salmista nos va a decir o nos dice en el versículo 2. ¿Qué nos dice en el versículo 2? Yo quiero. Y esto me habla de convicción, hermano, de comunión, no de rito. ¿Se dan cuenta? De comunión. La existencia y el querer disfrutar de esa comunión con Dios. ¿Se dan cuenta cómo no se trata de los rituales, formalismos típicos de las religiones? Dice, diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien yo confiaré. Algo muy personal. Esperanza mía, no en mi esposa, que ojalá siga al Señor y gloria a Dios porque lo ha seguido, gracias al Señor. Esperanza mía, no de mis hijos, por los que yo oraré para que continúen en el camino del Señor, pero es esperanza mía, no de mis amigos, por los que les deseo que le sigan y lo conozcan, pero el llamamiento es personal, de quien yo confiaré. ¿Qué diré entonces yo a Jehová? Esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien yo confiaré. Si mi esposa me sigue por el camino, gloria a Dios. Y si no, pues se quedará. Porque es una relación personal, hermanos. Y el que se sienta al abrigo de su palabra, se quedará entonces a dormir, a pasar la noche bajo la sombra del Todopoderoso. Porque aquella persona que descubre que el poder y la misericordia de Cristo, aquel que se sienta al calor y a la protección de nuestro Dios, de esas alas que le libran de la muerte, y que se sorprende cuando ve que otros desprecian esa misericordia, cuando Cristo nos pregunta, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Qué va a contestar? Lo vuelvo a repetir, hermano. Aquel que descubre el poder y la misericordia de Dios, aquel que siente el calor y la protección de unas alas que le brindan confort y resguardo, ¿qué va a contestar viendo lo que hay en el mundo? Sino ¿a quién iremos? Tú solo tienes palabras de vida. ¿Saben por qué, hermanos, he subrayado este sencillo relativo? ¿Qué? Pues porque este sencillo relativo, encabezado por el humilde artículo el qué, es lo que va a condicionar todo el resto del salmo, hermano. Por eso lo he subrayado en mi Biblia. Solo el que cumple estos requisitos de los 2 primeros versículos podrá pedirle a Dios el resto de las promesas que aparecen en este salmo. El resto no. Y lo siento, es tan sencillo, pero así es. Por eso vamos a analizar en profundidad todo lo que se ve en estos 2 requisitos, hermanos. Vamos a empezar por el primer verbo que vemos ahí, en la primera fase, habitar. En el original hebreo, este verbo significa literalmente sentarse. El que se sienta en un lugar para descansar, para estar quieto, para meditar. Sin embargo, y a diferencia del segundo verbo que vemos que es morar, este verbo habitar no tiene la cualidad de permanencia que indica la estancia en un lugar en el que se está de paso. Es decir,
Permítanme explicarle, hermano. Este sentarse, este habitar en una casa, me recuerda a la imagen de Jesús cuando entró a la casa de Marta. Esta Marta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. ¿Recuerdan esta historia? ¿Qué le dijo entonces Jesús a Marta? Al verla tan preocupada por los muchos quehaceres que ella tenía que hacer, le dijo: Marta, este sitio en el que vives es temporal. Está muy bien tenerlo limpio, pero ¿sabes una cosa? Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no será quitada. Estar a los pies de Jesús, sentarse cerca de nuestro Señor, habitar. ¿Sabes por qué no le será quitado, Marta? Porque el que habita al abrigo del Altísimo, el que se sienta a los pies del Señor a escuchar su bendita palabra, terminará quedándose a dormir bajo la sombra del Omnipotente, viviendo momentáneamente y bajo su cuidado y eternamente allí con Él. Eso es lo que quiere decir morar, hermanos. Quedarse a dormir, quedarse a pasar la noche. Ese es tu lugar definitivo. Habitar entonces es algo temporal, morar es algo definitivo. ¿Se dan cuenta la relación que tiene? Lo volvemos a leer si gustan. El que habita hoy con Él llegará a morar allí con Él. Básicamente es lo que significa esta porción de la Escritura, hermanos. Entonces, en mi Biblia, al lado de este versículo, y como aclaración del verdadero significado de este versículo que acabamos de leer, yo tengo anotado lo siguiente: el que se sienta, o sea, el que habita, el que se sienta al abrigo de su palabra, terminará quedándose para pasar sus noches eternamente bajo las sombras de aquel que le cobija. El que se sienta con Él terminará morando con Él. Por lo tanto, el que no se sienta con Él, por otra parte, pues no terminará morando con Él. Y es que la palabra habitar es sentarse, pero no es sentarse en cualquier lugar, sino, ¿qué dice ahí sentar? Bueno, no dice sentarse, dice habitar, sentarse al abrigo. ¿Y saben lo que quiere decir esta palabra en el original hebreo, hermanos? Un lugar secreto. O sea, que no se sienta en cualquier sitio, se sienta en un lugar secreto. Van hilvanando y vamos a ver cómo descubriremos todas estas verdades, hermano. Por lo tanto, sentarse a los pies de Jesús, sentarse a su palabra, es sentarse, como digo, al abrigo de su palabra, es vivir en un lugar escondido, secreto, donde nos guardamos de los peligros de este mundo. O como nos los dice Pablo, nuestra vida está escondida con Cristo, con Dios. Escondidos con Cristo para morar. Nos escondemos para poder llegar a morar con nuestro Dios. Por eso no es un rito, hermano. Es mi vida. Es donde descanso. Es donde usted descansa. Es donde me quedo. Y donde me quiero quedar. Escondido con Cristo. Por eso no vengo a Dios de paso. Por eso vengo a Él para llenarme. Porque no es un rito, hermanos, no es una religión, no es una denominación, es morar. Elijo a Él como mi morada permanente. Y yo ya no quiero estar en ningún otro lugar. No me gusta ningún otro sitio. Cualquier otro lugar me parece feo, frío y sucio. No hay otro sitio en el mundo que me produzca reposo, descanso y seguridad
como habitar, o sea, sentarme a los pies de su palabra. Y vivir así, hermano, sentado a sus pies, habitando todos los días al abrigo del Altísimo. Lo que produce en mi vida es entonces aborrecer el sistema de valores de este mundo, salir de él y entonces apartarme con Dios. ¿Se dan cuenta de lo que es apartarse? Es decir, santidad. Esto es lo que significa santidad, sin la cual nadie verá al Señor, dice la Escritura. Pero no te asustes. Alguien puede decir, bueno, yo no soy santo, y déjeme decirle que la santidad no es un estado, la santidad es un proceso, y es un proceso del diario vivir, es sentarme todos los días, habitando a sus pies. ¿Para qué? Para así poder ser limpiado todos los días por su palabra. Eso es santidad, hermano. Eso es querer estar sentado a sus pies, o sea, apartado para Él en un lugar secreto, en ese lugar seguro, para que su palabra nos limpie. Cuando alguien descubre esta seguridad o este refugio en su palabra, cuando alguien descubre la limpieza del lugar de su habitación, solo puede decir, yo quiero. Y cuando alguien lo invita a salir de esa habitación linda y segura, la habitación que está fuera del alcance de todo el mal de este mundo, yo les digo, ¿a quién iré? ¿A quién? Yo ya soy una oveja del Señor. Tendría que ser muy cerdo para que me volviera a gustar el lodo podrido de este mundo. Entonces, en estos dos versículos, el resto del Salmo, sin estos dos versículos, no tiene sentido. Y no lo digo yo, hermano. Lo dicen los propios versículos. Nadie puede apropiarse de las promesas subsiguientes de estos dos versículos si no ha puesto su confianza, toda su confianza en Cristo y nada más que en Cristo. Solo el que habita al abrigo de su palabra, en el escondite que es Cristo, será aquel que llegará a morar con Él y podrá decir que la sombra de Dios me cubre de todo mal. Solo este. Por eso el resultado de poner mi confianza, mi esperanza, no la del otro, sino la mía, en el castillo fuerte que es Dios, es lo que ahora veremos en los siguientes versículos. Pero solo el que le dice a Dios, esperanza mía, castillo mío, solo Él, el que le dice a Dios, mi Dios, solo el que le dice a Dios, soy yo y no otro, soy yo quien confiaré en ti. Solo estos, amados hermanos, serán los que podrán tener lo que sigue. Y el resto, bueno, lo siento, pero no. Bueno, lo podrá hacer, pero como tantos lo hacen, no escuchará el Señor su oración. Pero atención, hermanos. Y para que nos quede muy en claro y bien claros, y para entender bien los siguientes versículos, cuando yo no tengo mi contentamiento solo con Dios, cuando yo no tengo mi satisfacción en Él y solo en Él, me ocurra lo que me ocurra, y aunque todo me vaya mal, cuando alguien espera algo más de su relación con el Señor que lo que ya tiene, porque cree que se lo merece, y dependiendo de si Dios se lo da o no, va a hacer depender su confianza en el Señor, ya sea por motivos de salud, económicos o por motivos sociales, etc. Si esperas algo más del Señor que su comunión, si esperas algo de esto que hemos comentado que no tienes para habitar con Él o para permanecer en su habitación, entonces, cuando esperes estas cosas, será cuando el lazo del cazador estará listo para capturarte. Por eso, lo que viene ahora, hermano,
Solo es para aquellos, solo y únicamente para los que buscan toda su confianza y solamente en Él y no en las cosas que en Él pueden conseguir. Y es que cuando estás con Dios por interés, ni habitas a su abrigo, sino al abrigo de tus propios proyectos, ni moras tampoco bajo su sombra, sino bajo la sombra de tu propio y engañoso corazón. Cantemos ahora, hermanos, el himno número 220, el que habita el abrigo de Dios. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmos 91:1. Bendito Padre Celestial, gracias Señor, gracias Dios por permitirnos en esta mañana haber escuchado y estado expuestos a tu palabra, Señor. Gracias por haber inspirado, Señor, las Escrituras. Gracias por haber inspirado a los profetas, a los autores, Señor, de tu sagrada palabra, en estas enseñanzas tan bellas, Padre, y provechosas. Padre, tu Escritura nos dice que la palabra es como una espada de 2 filos que llega hasta lo más profundo del alma y la transforma por completo, Señor. Ayúdanos, bendito Dios, a siempre habitar al abrigo tuyo, Señor, para que también podamos morar bajo tu sombra, oh Señor. Padre, sé nuestra esperanza, nuestro castillo, que nuestros hermanos de la primera iglesia bautista de la ciudad de Oaxaca, que mis hermanos también de la iglesia local, todos, Padre, podamos ser bendecidos, todos y cada uno de los que fuimos hoy expuestos a tu palabra, Señor, los que pudimos escuchar tu mensaje. Líbranos, Señor, del lazo del cazador. Líbranos, Padre, de
la peste destructora, Padre. Ayúdanos y llena nuestro corazón de paz, bendito Dios. Ayúdanos a ponerte siempre como nuestra esperanza única, como nuestra habitación, Señor. Ayúdanos, bendito Dios. Tenemos problemas, dificultades, Padre, pero tu palabra, tu evangelio nos dice que dichosos son los que escuchan tu palabra y la ponen en práctica. Haz pues, Señor, que siempre pongamos en práctica lo que nos enseñas en las Escrituras. Te suplico, bendito Dios, que la palabra que hoy leímos no encuentre un alma o un corazón en terreno seco, Padre, o estéril. Que no quede sin fruto, Señor, sino más bien que sea un terreno fértil que permita producir frutos al 100%, Padre. Concédenos esa dicha, Padre. Escuchar, difundir, amar y hacer siempre, promover tu palabra, Padre, y ponerla en práctica. Te lo suplicamos, Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estimados hermanos, hemos llegado al final de nuestro servicio. Muchísimas gracias por acompañarnos y deseamos que el Señor les bendiga a lo largo de todas sus actividades en esta semana. También les invitamos a seguir participando de nuestras actividades en línea, las cuales pueden encontrar en el boletín que se envía cada domingo. Y pues deseamos que el Señor les siga fortaleciendo y les prospere. Dios les bendiga. Tu voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar. Ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el fin.